Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, yo soy David Roberts, el anfitrión de hoy para el podcast Nexo, el podcast del Seminario Bíblico de Uruguay. Y en esta semana tenemos algunas visitas, invitados muy especiales, los fundadores de este seminario. Estoy esta semana con Tina y Ernesto Duick. Tina y Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Un placer, ¿La verdad? un placer de estar contigo, David. Re lindo. Bueno, supuestamente yo soy el anfitrión, pero me siento como... ustedes han sido los anfitriones para mí. No. Es un placer, David, es un placer de estar aquí junto contigo y con la audiencia. Claro que sí. Ahí. Claro que sí. Sí. Bueno, entonces yo voy a presentarlos a ustedes, pero después voy a dejar a ustedes mucho espacio para contar la historia de este seminario. Con todo lo que Dios ha hecho a lo largo de las décadas, y entonces creo que va a ser muy especial escuchar la historia desde el principio hasta hoy y lo que Dios está haciendo en este momento y para el futuro. Sí. Pero para ello, que yo sé que muchas personas ya conocen a ustedes, pero otros no. Hay personas en la audiencia que están escuchando que no han llegado a conocerlos todavía. Mientras que otros saben que ustedes han servido aquí en Uruguay por años como misioneros en otros lados. Y en este momento están en una etapa nueva. Pero yo voy a dejar eso para ustedes. ¿Pueden contarnos un poco sobre lo que están haciendo actualmente y antes de comenzar con la historia del seminario? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Actualmente estamos hablando en un podcast. Sí, claro. Sí, aparte de eso. El capítulo del seminario para nosotros, en el momento que nosotros hicimos transición, digamos, el peso pesado lo lleva el equipo. David está en ese equipo del seminario y ha sido un placer poder transicionar a la nueva generación, digamos, la visión del seminario, el trabajo del seminario. Y ahora estamos como acompañando al equipo. Antes éramos la rueda delantera quizás del coche, sí. Ahora somos la rueda auxiliar. Bien. Pero el coche no va a ningún lado sin la rueda auxiliar. Claro. Pero estamos para acompañar, estamos para potenciar. Seguimos dando clases, seguimos, involucrados, pero ya no como punta de lanza, sino que ahora estamos más bien potenciando a la nueva generación y gozoso de la transición que se está dando, que ya se ha dado. Y tú decías, y vamos a hablar del futuro. Sí. Lo mejor está por delante. Sí, hemos visto la mano de Dios nosotros como pareja, más de 40 años en el ministerio, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. Y sabemos que lo mejor todavía está por delante. Siempre. Bien. Lo mejor es por venir. Bueno, me gusta esa actitud de después de experimentar tantas cosas, esperar aún más del Señor. Amén. Y su fidelidad. Y yo creo que esa mayor grandeza la va a ver la próxima generación. Y aquí quiero animar a pastores, a líderes, no se achique con cambios, no se asuste con cambios. Cambios son necesarios, cambios son positivos. Vea la mano de Dios, vea lo que Dios está haciendo y deje que Dios haga. Sí. Pero aún usted potencie la próxima generación. Sí. Acompañe mientras va haciendo la retirada despacito, pero acompañe, potencie y va a ser hermoso aún lo que vamos a ver en días venideros. Sí. Bueno, gracias por esa palabra. Y yo sé que son palabras fundamentadas en la palabra de Dios.
y también fundamentadas y experimentadas a lo largo de las experiencias en esas 40, un poco más de 40 años en el ministerio. Siempre me ha motivado la vida de Moisés, ¿no? Como él pudo desarrollar un líder en Josué. Y Josué fue un líder ejemplar desde su comienzo con Moisés cuando era chiquito hasta que Moisés falleció y después él tomó el liderazgo. Pero dice la palabra de Dios que durante los tiempos de Josué todo Israel siguió al Señor durante su vida. Y después no fue tan bueno lo que pasó después. Hubo una que él, generación que no él conoció falleció. Sí. el Dios de Josué. Pero ahí entra otra vez las transiciones generacionales. Cada generación tiene una responsabilidad delante de Dios de cumplir con lo que Dios pide. Sí. Y de preparar la próxima generación para hacer lo que Dios ya está esperando de la próxima generación. Pero si nosotros no los potenciamos, si nosotros no les damos oportunidad, si nosotros no los acompañamos, puede que la próxima generación falle y suceda lo que tú dices, Tina, que no conocieron al Dios, no fueron preparados. Sí. Entonces ese es el trabajo del seminario, preparar las generaciones, tanto mi generación que ya va quedando, digamos, la generación que ahora está tomando el mando y las generaciones que vienen por delante, ¿no? Potenciar a cada una de ellas, y ese es el trabajo del seminario. Sí. Qué bueno, y lo creo porque yo sé que aquí en el equipo hablamos mucho de eso. Ese deseo sigue y es una pasión. El ADN ya está. Sí, está. Ahora, la pregunta es, en el inicio, ¿cómo fue el inicio del seminario? También me interesa si esa visión estaba en el principio, pero ¿podrían contarnos un poco sobre cómo surgió la idea y la visión de fundar un seminario acá? Pues mira, surgió estando en el seminario. Ambos nosotros nos conocimos en un seminario. Creo que los seminarios son muy buenos para eso. A veces uno aprende algo de Biblia. Y muchas veces uno encuentra la pareja de por vida. No sé, tú, David, ¿encontraste a tu esposa en un seminario? ¿En un instituto bíblico? No. ¿En una actividad de iglesia? Bueno, eso es historia. Es otro podcast. Sí. Bueno, pero ahí nos conocimos. Era un seminario de 4 años. Sí. Era Biblia. Así como el ADN del seminario bíblico del Uruguay es Biblia, oración, alabanza y misiones transculturales. Y también la unidad de la iglesia. Y la unidad Tenemos en un todo. corazón muy grande por eso también. También, Ya. sí. Y Dios ha sido tan fiel con esa visión, con ese ADN, que sigue hoy y seguirá, ¿no? Biblia, oración, alabanza, misiones transcultural. Que este evangelio del reino llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Juntos, en unidad. Y de eso vamos a hablar también. Entonces, bueno, estuvimos en el seminario, mientras estábamos en el seminario en Estados Unidos. Tina desaparece el segundo año que yo estoy en el seminario, y el tercer año regresa, y había ido a Colombia como misionera soltera. Ahí aprendió español, un año que estuvo ahí, pero cuando regresa a Estados Unidos... Muy básico. Cuando regresa a Estados Unidos, ella necesitaba a alguien que le ayudara con su español. ¿Y quién apareció en ese momento? Yo me Un ofrecí. señor Ernesto Duque. Yo me ofrecí voluntariamente. Motivado y equipado todo. con el español castellano uruguayo. Así es, sí, porque yo soy uruguayo, de origen, de las colonias menonitas. Yo era bueno ordeñando vacas, Bien. alimentando gallinas, Sí. el caballo. Pero le pedí al Señor, no permitas que tenga que estar detrás de un micrófono o viendo gente, porque soy tímido. Soy... no sé si te creo en esto, pero sí, así, ese lado no conozco. Pero Dios tiene sentido de humor. Sí. Dios, cuando te llama, también te potencia. Entonces, estando en el seminario, nos ennoviamos.
Dios nos llamó al ministerio. Yo tenía llamado al ministerio. Tina. Yo tenía llamado a misiones casi desde el año que conocí al Señor. Y después de graduar del liceo, me junté con un grupo y evangelizábamos en todo Estados Unidos. Pero hubo un momento cuando el equipo llegó a Puerto Rico. Y entonces fue mi primera experiencia tratando de compartir el evangelio, cruzando barreras lingüísticas y culturales. Y me encantó, me encantó, aunque en ese momento no podía decir casi nada en español, pero simplemente acercar a la gente, y mucha gente en Puerto Rico habla en inglés también. Seguro. Entonces, fue mi primera experiencia. Y parece que encontraste una pasión ahí. Una pasión ahí. Y después ya cuando regresé y retomé las clases en el seminario bíblico, cada vez que un misionero entraba en la capilla y nos daba un desafío hacia las misiones, yo decía, sí, Señor, eso es lo que quiero hacer. Y entonces hubo una oportunidad que yo pudiera ir y ayudar una iglesia grande en Colombia. Entonces yo decía, voy a poner a prueba a ver si eso es el llamado de Dios para mi vida. Sí. Entonces por eso me fui a Colombia, me enamoré con todo lo que hicieron allá, con los colombianos, con la obra que hicimos allá. Y entonces regresé a Estados Unidos y entonces retomé mis clases, y ahí es cuando Ernesto y yo formábamos una amistad ya un poco más sólido, íntimo, basado en una amistad, sí, pero también en una visión compartida, similar. Sí. Aquí va una palabra para los que nos están escuchando, los solteros. Si tú tienes un llamado a las misiones transculturales, asegúrate que no te juntas con alguien que no tiene llamado transcultural, porque chance hay de que no termines en ese campo misionero, ¿no? El yugo desigual también cuando uno tiene un llamado al ministerio y la otra persona no lo tiene. Estoy hablando del que todavía está soltero, sin compromiso, ¿no? De mirar también esa unidad de la misma visión. Y eso fue lo que nos unió, la amistad, pero la visión por las naciones, alcanzar las naciones no alcanzadas. Sí. Entonces vino un misionero en una de esas charlas del seminario donde estábamos y nos desafió a ir a México, a la Ciudad de México. Él necesitaba 2 kilómetros de bancos para una iglesia que él tenía tenía 5 iglesias de 5,000 personas cada iglesia. Eran centros de fe, esperanza y amor. Y entonces él desafió a la iglesia nuestra si alguien pudiera venir y construir casi 2 kilómetros de bancos para la iglesia. Y nos miramos con Tina, recién estábamos casados, terminando ahí apenas todavía no habíamos terminado, era el verano. Sí. Y nos desafió y nos miramos y como que éramos líderes de jóvenes. Sí. Entonces hablamos a los jóvenes y dijimos, vamos haciéndolo. Y nos fuimos a México ahí con un grupo de 15 jóvenes de nuestra iglesia. 2 kilómetros. Hicimos 2 kilómetros de banco. Tremendo. Y ahí nació algo. Sí. Dije, aquí hay un hombre con visión, aquí hay un hombre que no le cree chiquito a Dios. Entonces cuando tú preguntas, David, el comienzo del seminario, fe y obediencia. ¿Qué habla Dios? ¿Qué dice Dios? Y luego que tú escuchas a Dios, obedécele. Camina aquello lo cual Dios ha puesto en tu corazón. Y fue lo que sucedió con el seminario. Entonces fuimos a México, terminamos yendo a México como misioneros por 14 años. Sí. Y fueron años hermosos. 14 años levantando iglesia, plantando iglesia donde no habían iglesias. ¿Construyendo más bancos? Construyendo bancos. Sí. Nos cansamos, pero sabíamos cómo hacer bancos. Entonces se terminaron haciendo más de 2 kilómetros. Sí, definitivamente. Okay, bien. Sí. Levantamos iglesia, construimos templos, levantamos liderazgo. Primero en una región, luego en otra región y luego en otra región. En cada región levantábamos iglesia,
levantábamos congregación, primero congregación, luego el templo, Sí. luego los líderes dentro del templo, para ese templo y para los templos que estaban en esa zona, y luego que ya estaban establecidos los líderes, Dios nos llevaba a otra zona, a otra región. Después, en la segunda región, ahí plantamos un seminario bíblico también, y en la tercera región, otra vez plantación de iglesia. Ok. Y cuando ya estábamos terminando ese proceso de levantar congregación, de edificar el templo y de formar líderes, buscamos en México dónde es el próximo lugar donde ir. Sí. Y se cerraron todas las puertas. Y dijimos, no puede ser. Y en ese momento, en el 97, llega una invitación de Uruguay. Vengan a Uruguay y ayúdennos. David y Sandy Rice eran misioneros aquí en Uruguay. Sí. Ellos estaban trabajando en imprenta, en radio, y bueno, y nos pidieron ayuda. Vengan, ayúdenos porque nosotros estamos a punto de jubilarnos, a punto de retirarnos. Queremos que alguien nos venga y nos ayude. Y yo había dicho, como dije al principio del programa, yo soy uruguayo, yo nací en Uruguay, en una colonia alemana, pero soy Sí. uruguayo. Conozco la cultura un poco, y yo sabía que Uruguay era el cementerio de los ministerios. Han dicho eso. Todo progresaba en Brasil, espiritualmente hablando, todo prosperaba en Argentina, espiritualmente hablaba, en Chile, hablando, pero menos Uruguay. Y cuando David nos dice, vengan a Uruguay, yo dije no. Dijimos no. 3 veces dijimos no y Dios 4 veces dijo sí. Okay. Y cuando Dios dijo sí, la 4ª vez nos dio promesas de lo que iba a suceder en Uruguay. Y ahí está el comienzo del seminario. Y ahí está la fe y la obediencia, porque venimos a Uruguay en 97 para espiar la tierra, Sí. ¿no? Porque ellos nos habían invitado, nosotros ya habíamos plantado las iglesias, ya habíamos entregado las iglesias en México, estábamos por comenzar otra iglesia, o eso supuestamente es lo que pensábamos. Era la idea original. Era Sí. la idea. Pero nuestra iglesia enviadora nos dijeron, ¿por qué no vayan? Tienen invitación, ¿por qué no vayan a Uruguay y espían la tierra? Dejan que el Espíritu Santo les hablan. Entonces llegábamos acá en 97, era Semana Santa. Acabamos de cumplir sí. Semana Santa. Hace 29 años atrás. En Semana Santa. Un mes antes de mi graduación del liceo, pero eso es un... ¡Wow! Y mira tan joven que estaba todavía. Ella tiene unos pocos años más que David. Sí, puede ser. Pero siguen, perdónenme por el comentario. Y no, llegábamos acá y como Ernesto había dicho, no era que no amábamos a Uruguay. Sí sentíamos algo en el corazón por Uruguay porque Ernesto había nacido acá. Claro. Pero estábamos tan bien en México porque había avivamiento. Sí. Crecimiento. Crecimiento, vimos explosión realmente. Sí. Era en los tiempos de los 80s y los 90s cuando Dios comenzó a hacer algo realmente sobrenatural en México. ¿Quién quiere salir de ahí? Claro, ¿no? claro. Pero venimos a Uruguay y asistimos a una conferencia durante Semana Santa donde más que 1,000 personas estaban asistiendo. Y en esa conferencia Ernesto ministró, pero también nos llegó palabra de Dios a nosotros, sin que nadie supo realmente por lo cual estábamos allí en esa conferencia. Sí. O aquí en Uruguay. Según ellos estábamos ahí para ministrar. No sabían que nosotros estábamos buscando al Señor por su guianza, ¿no? Dirección, sí. Por su dirección. Y en esa conferencia recibimos una palabra de Dios para nosotros. Número 1, el Señor nos dijo, yo tengo mi ojo puesto sobre Uruguay, igual que a México, y lo que yo hice en México, quiero hacer en Uruguay. Okay. 97. Eso fue en 97. Tengo mis ojos sobre Uruguay. Y básicamente lo entendimos como que Dios iba a visitar la nación. Sí. Entonces, pues nos gozábamos, ¿no? Pero número 2, Él nos dijo, también quiero levantar unas generaciones de uruguayos que van a salir de Uruguay y bendecir a las naciones. Y que yo quiero que ustedes se involucren
en esas dos promesas. Okay. En la promesa de la cosecha y en la promesa de entrenamiento de líderes para la cosecha que Dios iba a dar en Uruguay y la cosecha que Dios iba a dar a las naciones. Entonces decimos, bueno, Señor, tú estás hablando, obedecemos Sí. y tengamos fe de lo que tú has prometido, lo vas a cumplir. Ahora, nosotros teníamos que regresar a México y decir a los líderes, ¿no?, en las congregaciones Uy, que no es fácil. a lo mejor Dios nos estaba guiando a salir de México porque amábamos a nuestros líderes, a los pastores que habíamos puesto en las iglesias. Eran nuestros mejores amigos. Sí. Entonces llegábamos ahí y decimos, bueno, Señor, tú tienes que ir delante de nosotros en lo que vamos a cual. comentar. Y ellos nos miraron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros les vamos a enviar como nuestros misioneros. Desde México Sí. A Uruguay. hasta Uruguay. Sí, Entonces decimos, gracias, Señor, porque de ninguna manera queríamos que ellos sintieran de que estábamos abandonando Claro. lo que habíamos hecho en México. Y ellos nos dieron completa libertad de seguir, obedecer y seguir en fe lo que sentimos que Dios nos estaba pidiendo. Qué bendición. Sí. Y imagino que eso tuvo que ver mucho con la visión que estaban plantando y en la preparación de líderes para entender esa visión. Sí. México fue para nosotros esa plataforma de aprendizaje. Muy hermosa, tan hermosa que la abrazamos y dijimos, aquí, hasta que venga tu reino, no nos vamos. Sí. Y Dios dijo, no. Como que a veces el confort, la comodidad que uno busca, como que Dios dice, no es aquí el confort, no es Sí. aquí la comodidad. Lo que tú has aprendido, ve y compártelo ahora. Sí. Y no sabíamos qué iba a ser para todo Uruguay. Entonces en 98 llegamos a Uruguay, había un ministerio llamado Dawn, que acá se llamaba Amanecer, plantación de iglesia, a través de discipulando a una nación por medio de plantación de iglesia. Llegamos en el 98, un año precioso. Había arrancado la red de intercesores, ya estaba en existencia, pero Ok. habían 10.000 uruguayos orando por un avivamiento en Uruguay. Nos juntamos con Cristina Mastrantono Sí. y dijimos, esto sí es bueno, porque si Dios va a hacer algo sobre aquella nación en la cual Él ha puesto su ojo sobre, primero hay que orar. Después hay que creerle a Dios y después hay que obedecer lo que Él pide a hacer. No quedarnos en la oración, No, hay que no. movernos en fe y en obediencia Sí. en aquello que Él ha hablado al corazón, ¿no? Sí. Entonces vinimos en el 98 y el liderazgo de la iglesia de Uruguay nos pidió si pudiéramos ser los directores de este movimiento en Uruguay para plantar iglesias en todo Uruguay. Así como nos lo pidieron, dijimos sí, porque habíamos llegado a México y no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer en el 98. Entonces salimos a todo Uruguay, descubrimos que habían 1.000 iglesias y 2% de población evangélica en Uruguay. Entonces hicimos un congreso en el 98 y desafiamos en la iglesia armenia, hicimos un congreso para los líderes principales, había unos 50 líderes de denominaciones, pastores principales, 50 pastores y líderes principales de todo Uruguay. Hicimos una conferencia de Amanecer o Cooperación Uruguay, que también se llamaba así, y dijimos... Me pidieron, yo di una charla y conté algunas historias de México, cómo Dios fue tan fiel. Algunas historias de Argentina, lo que había sucedido en Argentina, lo que estaba sucediendo en Brasil. Sí. El Dios de México, el Dios de Brasil es también el Dios de Eso Uruguay. mismo. Claro que Y sí. bueno, entonces los desafié, digo, estamos en 2%, tenemos 1.000 iglesias. Para el 2005 creámosle a Dios por 5% de población evangélica y 2.000 iglesias. Una multiplicación, una Sí. duplicación, ¿no? Que se duplique lo que teníamos. Una mano se levantó, un pastor dice, Ernesto, bienvenido a Uruguay, era un amigo. Sí. Esto es Uruguay, esto no es México, no es Brasil. Aquí nada sucede. No va a Ahí en suceder. medio de la, En la conferencia. En la conferencia. En medio de la Teníamos charla. mucha Pero confianza. había terminado la charla, No, por lo menos. estaba empezando. Empezando. Fue un ánimo y tremendo, ¿no? Ahora predica, ¿no?
Un enemigo, dijiste. No, era un Fue amigo. un gran amigo. Era un amigo. Pero había limitación de visión. Vemos en la palabra, ¿no? Cuando no hay visión, el pueblo perece. Seguro. Cuando no hay visión, el ojo de Dios puede estar sobre Uruguay, pero si no hay visión, los uruguayos siguen pereciendo, porque seguimos haciendo las cosas a la rutina como la veníamos haciendo hace 100 años. Compartimos fe, compartimos palabra de Dios. 5 años después hicimos otra encuesta. Habían 2.150 iglesias, se había duplicado las iglesias y habían más de 2.000, más de 5% de población evangélica. Mira. En ese proceso vino la Asociación Evangelística Billy Graham, vino y nos visitó David Wilkerson, que eso todo promovió la unidad de la iglesia. 98% de las iglesias evangélicas en Uruguay participaron en el Congreso Mi Esperanza de la Asociación Evangelística de Billy Graham. Sí. Fue tremendo, casi 40.000 conversiones, que para Uruguay todo eso era... Para la asociación de Billy Graham también, que el 90 y casi 8% hayan participado en una nación, nunca lo habían visto en toda la historia de Billy Graham. Tremendo. Era primera vez. Sí. El ojo de Dios estaba sobre de Uruguay. Entonces en el 2002, para irnos al grano, ¿cómo arranca el seminario? Teníamos que hablar de todo eso para ahora entender por qué. No, me parece sentimos, excelente. La verdad, la inquietud del Espíritu Santo de comenzar. Entonces, el seminario. visitando Uruguay, a pastores amigos, cientos de pastores amigos, denominaciones amigas, con las cuales hombro a hombro, gozarnos con los que se gozaban en el interior del país, llorar con los que estaban llorando, aquellos que habían sembrado toda una vida sin haber visto una cosecha, sin conocer lo que es una cosecha. Pero llevar aliento, llevar esperanza, Dios estaba. Entonces los pastores mismos empezaron a pedir, necesitamos un centro de entrenamiento de líderes. Líderes saludables para una iglesia saludable. Okay. Pero lo necesitamos en Uruguay para Uruguay. Y interdenominacional. Okay. Porque nuestros amigos importante. eran de todas las iglesias. Claro. Nuestros amigos eran de todas las denominaciones. Entonces nos pidieron, los bautistas, los pentecostales, los nazarenos, los menonitas, hasta había unos luteranos, que la iglesia luterana es muy chica en Uruguay, y independiente. Montón de pastores. Hay que hacer. Hablamos con David Rice, que era misionero aquí, que nos había invitado. Nosotros estábamos ocupados en visitar iglesias, en recorrer Uruguay, ver dónde estaba cada una de las iglesias en todo Uruguay, y luego hicimos un mapa de Montevideo y pusimos todos puntitos, en un mapa grande que teníamos inmenso, y pusimos todos los puntitos donde había una iglesia evangélica en Montevideo, en los 62 barrios de Montevideo. Okay. Fue algo hermoso. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos, David? Nos están pidiendo. Y entonces fueron asociaciones de pastores, denominaciones, nos pidieron. Oramos con David, con varios potenciales líderes, profesores que pudieran ser parte del equipo de los primeros profesores. Y oramos y Dios abrió en marzo del 2002. Arrancamos. Aquí en la iglesia, nosotros estamos en Colonia Iji, Sí. pero aquí en el centro, frente al Gaucho, a un costado del Gaucho, en 18 de julio y Constituyente, en la iglesia metodista central. Bien. Ahí arrancó, en el sótano. El sótano. Muchas cosas grandes arrancan en los sótanos. Sí, hay cosas muy buenas que arrancan en el aposento alto. También. Y otras arrancan en el sótano. En el caso nuestro fue en el sótano. El sótano. Bien. Pero fue hermoso. Arrancamos con unos 40 alumnos más o menos, pero no solo arrancamos en Montevideo. Yo tengo una lista acá, le estaba mirando justo, David, cuando tú me hablaste del podcast, yo estaba mirando y digo, pero nosotros arrancamos también en El Pinar ese año,
en La Paz, en la ciudad de Las Piedras, en la ciudad de Florida, en la ciudad de San José, en Tres Bocas y en la colonia de Lombú, allá en Río Negro, en el 2002. A ver, 2002. En el 2002. Eso fue 2003. Eso fue en 2003. Ok. No, fue en el 2002. Acá está San José, La Paz, Las Piedras, Florida, Tres Bocas, el Ombú y el Pinar. En el 2003 nos fuimos a Mercedes, Paso de los Toros, Achar y San Gregorio. Pero, o sea que de entrada, como teníamos amigos pastores en todo Uruguay, enseguida llegó la invitación. Van a comenzar un seminario en Montevideo. ¿Cómo puedo yo enviar mis alumnos a Montevideo a estudiar una noche por semana? Entonces nos invitaron a Mercedes, nos invitaron a San José, a La Paz, a Las Piedras. Entonces los pastores, la asociación de pastores de esas ciudades formaban un grupo de los futuros líderes y de los mismos pastores. Hay una estadística triste que el 70% de los pastores hoy por hoy a nivel mundial, pero también en Uruguay, el 70% nunca tuvieron la oportunidad de que alguien venga, de que alguien les dé entrenamiento teológico, les dé ese conocimiento, aún profundizar en el estudio de la palabra de Dios en forma sistemática. Sí. Sí, y yo sé que ustedes han visto como muchos líderes aún sin eso se esfuerzan y se comprometan y trabajan bien, pero es una oportunidad de profundizarse más y conocer más para enseñar y discipular a otros. Yo sé, David, que esto se está terminando nuestro tiempo, pero quiero dejar una anécdota. Okay. Hay una anécdota de San Gregorio de Polanco. También allí fuimos por 3 años. Siempre que íbamos a 33 ciudades de Uruguay, con el programa de Biblia. Génesis hasta Apocalipsis. Cubríamos los 3 años. 3 años. 3 años. 3 años, sí. Fue el compromiso. Y allá en San Gregorio, un pastor anciano, cuando hicimos la graduación en el 2006-2007 por ahí, después de 3 años haber ido cada 15 días, entonces íbamos y dábamos clase en Achar, San Gregorio y Paso de los Toros. Una noche en Paso de los Toros, al próximo día en Achar, que es un pueblito ahí en Tacuarembó, y luego San Gregorio Pola. Y el pastor anciano de la familia Lavandera, con lágrimas en los ojos, dice: Ernesto, cuando yo fui joven yo tuve un sueño, que un día en mi iglesia, en San Gregorio de Polanco, iba a haber un seminario. Ahora veo la consumación de esa visión que Dios me dio hace décadas atrás. Se ha cumplido. Sus 3 hijos eran parte de los que se graduaban ese año, como 25 otras personas de San Gregorio de las diferentes iglesias se graduaron también. Y él dice: se ha cumplido lo que Dios me había prometido. Qué bueno. De que en San Gregorio de Polanco iba a haber un seminario. Esos eran los días cuando íbamos en persona. Sí. Hoy tenemos Zoom. Hoy tenemos plataformas online. Hoy tenemos nuevas tecnologías. Y de esto podemos hablar en el próximo episodio. Bien. Líder, déjame dejarte un desafío. Bien. No le temas a los cambios. Porque si nos quedamos con la rutina, en la huella de la tradición de hace 30 años atrás, nos vamos a perder la cosecha que Dios nos está regalando en Uruguay. Cambios vienen y cambios hay que abrazar, porque la sociedad cambia. Lo que no cambia es la palabra de Dios. Amén. Esta permanece para siempre la misma. Esto no se cambia. Pero la forma de alcanzar, la forma de plantar, la forma de enseñar, la forma de entrenar una mayor cantidad de líderes, porque tenemos que entrenar mayor cantidad. Hoy Uruguay, Pew Research nos da 15%. Una encuestadora de Alemania que vino el año pasado nos da 8%. Sabemos que 7-8% de la población uruguaya hoy asiste a la iglesia evangélica en todo Uruguay, un promedio. Sí. Pero hay una mayor cosecha, pero para esa mayor cosecha necesitamos líderes entrenados. Liderazgo sano para iglesias saludables. Tal cual. Que prosperen. Bien. Se multipliquen. Amén. Y sigan creciendo. Amén. Gracias, Ernesto y Tina. Y para ellos que están escuchando, primero, gracias por acompañarnos. Y segundo, si no se han dado cuenta,
este episodio es la primera parte de 2 episodios que estamos grabando. Entonces nos despedimos en este momento, pero solamente para decirles hasta la próxima, porque vamos a escuchar más de esta historia hermosa que Tina y Ernesto están contando a nosotros. Bendiciones para todos. No se pierda. Seminario Bíblico del Uruguay está a su servicio. Podés inscribirte, podés llamar y ser parte de este nuevo ciclo, de esta nueva generación que se prepara para alcanzar Uruguay y las naciones para Cristo. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobíblico.com.